Hola, bienvenidos a una nueva expedición semanal en la búsqueda de tesoros espirituanos. La ciudad de Santi Spíritus, al decir de la afamada arquitecta Alicia García Santana, es la más medieval de nuestras poblaciones primitivas. Pero ¿cuáles son los rasgos medievales presentes en la arquitectura espirituana? ¿Existirán otras influencias medievales en la cultura espirituana, además de la arquitectura? Este programa de tesoros espirituanos lo dedicaremos a conocer algunos elementos medievales que se produjeron en el patrimonio tanto tangible como intangible del Santi Spíritus colonial y que aún hoy pueden observarse en la cultura local. Acompáñanos. La fundación de Santi Spíritus en el interior del territorio se debió a la información transmitida por los indios a Cristóbal Colón de que había oro en estas tierras, junto a la necesidad de contar con un asentamiento en el centro del interior del territorio. No obstante, en una época en que el mar era el puente principal para el trasiego de personas y mercancías, la localización mediterránea de Santi Spíritus la aisló del resto del país y de los restantes territorios españoles del Caribe. Pero a esta situación los creativos vecinos de la villa le buscarían sus ventajas relativas en una cuestión medular para la economía feudal, la posesión de la tierra. Tras el fracaso en encontrar nuevos lavaderos de oro en el río Yayabo, los espirituanos fueron los primeros en dar el paso que transformaría el primer tipo de economía establecido en Cuba, el encomendero minero, en el de los señores ateros, basado en la posesión de grandes extensiones de tierra, lo que convirtió a los pobladores transitorios en verdaderos vecinos al asentarlos definitivamente en el territorio. En este proceso jugó un papel primordial el famoso Vasco Porcayo de Figueroa, personaje que se convertiría en arquetipo del señor feudal indiano en Cuba y jugaría un papel decisivo en la historia temprana de Puerto Príncipe, Trinidad, Santi Spíritus y Remedios y en la conquista de la Florida. En 1520, Vasco Porcayo vino a Santi Spíritus desde Trinidad, acompañado de un grupo de hombres de armas para deponer a Hernán López, alcalde elegido por los vecinos, y colocar en su lugar a Jorge Velázquez, hermano del adelantado Diego Velázquez. En el mismo recinto del Cabildo, Porcayo dio muerte a López, puso en prisión a sus patriotas y se apoderó de sus haciendas y bienes. De esa manera violenta, Porcayo se apropió de inmensos territorios pertenecientes en un principio a Santi Spíritus. En ellos creó su feudo personal en el Cayo de la Sabana, donde fundaría en 1545 la octava villa de Cuba, San Juan de los Remedios. Con esto dio inicio al largo proceso de desmembramiento del vasto territorio controlado inicialmente por Santi Spíritus. Tras la muerte de Velázquez en 1524, la facultad de entregar tierras no le fue concedida a sus sucesores. Tras esta coyuntura, el obispado Cabildo de Santi Spíritus vio el camino expedito para comenzar a entregar tierras en nombre del rey y sin perjuicio de terceros. El 12 de agosto de 1536, el Cabildo Yayabero otorgó la primera merced de tierras conocida hasta hoy en América. El hato le fue asignado al vecino Fernando Gómez, y se extendía por la sabana de la Cabeza o de Manicaragua. En ese lugar se fundaría el poblado El Asno, luego Jumento, actual cabecera municipal de Fomento. En 1573, el oidor Alonso de Cáceres, enviado por el rey para poner orden en esos repartimientos arbitrarios de tierras, proclamó sus famosas ordenanzas municipales de La Habana y de los demás pueblos de la isla de Cuba, donde reconocía a los cabildos cubanos atribución de otorgar tierras, confiriéndoles así un enorme poder. Según el historiador Rafael Félix Pérez Luna, hacia 1577 el Cabildo Espirituano ya había demarcado las áreas de las inmensas propiedades de la oligarquía atera de la villa.
Entre una propiedad circular y otra, las ricas sabanas de Santi Spíritus fueron ocupadas por ingenios cañeros y fundos pequeños conocidos como estancias, sitios y vegas de tabaco, consolidando así una economía feudal al más puro estilo de la vieja Castilla. Durante los dos primeros siglos de la colonia, el 16 y el 17, Santi Spíritus vivió encerrada sobre sí misma. Ello condicionó que su arquitectura se desenvolviera mediante la reutilización de las estructuras disponibles. Desde muy temprano en la villa se hizo habitual construir lo nuevo sobre lo viejo, lo que dio por resultado un rico perfil de edades superpuestas que se advierte aún en la mayoría de sus edificaciones. Más, en cuanto lograron aumentar sus riquezas y detener a los piratas, los pretenciosos espirituanos aspiraron a construir una gran iglesia para traer para acá la catedral y el obispado de Cuba, en aras de convertir a la ciudad de Santi Spíritus en el centro de la vida religiosa de la colonia. Con ese fin, en 1666, el sargento mayor Ignacio de Valdivia, con el apoyo económico del obispo Juan de Santo Matías, acometió la reparación de la parroquial mayor. Durante el curso de esta intervención se le adicionó su espléndido techo de armadura y el octagonal del presbiterio, con sus cuadrales dobles realizados con lacería volada. A principios del siglo XVIII, el obispo Jerónimo Valdés propone transferir la iglesia catedral a la villa de Santi Spíritus, donde hay iglesia parroquial de proporcionada fábrica, lo que daría muchísima utilidad por estar Santi Spíritus en el mejor centro de la isla, y se formarían poblaciones en el terreno que hay entre Santi Spíritus y La Habana y Santiago de Cuba. Finalmente, la cabecera de la autoridad religiosa no fue trasladada hacia Santi Spíritus, aunque la parroquial espirituana conservó la nave más amplia y la torre más alta de todas las iglesias del interior del país. Actualmente es la mejor conservada de todas las erigidas en el siglo XVII. En esta parroquial se conserva un ejemplar de extraordinario valor que refrenda lo antiguo de este monumento, el único arco torral de madera que ha llegado a nuestros días en todo el país. Fue reparado en 1758 por el obispo Morel de Santa Cruz y luego en los años 90 del siglo XX mediante una colaboración entre la iglesia y el Estado cubano. En el área norte de la villa fue construida la Iglesia de la Caridad entre los años 1717 y 1727 por el presbítero Silvestre Alonso. Silvestre Alonso había sido formado en el seminario de San Basilio el Magno de Santiago de Cuba, de donde trajo a Santi Spíritus la devoción por Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Fue la primera iglesia que se le dedicara a la Virgen de la Caridad fuera del ámbito oriental y con ella se extendió su culto al centro del país cuando le siguieron las de Trinidad y Puerto Príncipe. En Santi Spíritus las costumbres eran generalmente sencillas, similares a la de la España feudal. La mayor parte de las familias que tenían propiedades rústicas residían habitualmente en el campo y cuando venían a la villa era por regular con motivo de una Semana Santa, de un Santiago o de una Pascua de Navidad, haciendo honor a su nombre. Los espirituanos eran devotos a las festividades y conmemoraciones religiosas provenientes de la Edad Media española, como procesiones, misas, repiques de campanas y sus fiestas asociadas. Y es que la Pascua de Navidad ofrecía particulares atractivos con su misa de aguinaldos, anunciadas con alegres repiques en horas de la madrugada, en tanto que numerosos grupos de hombres y muchachos recorrían las calles tocando pitos, tambores, carairas y otros instrumentos que estimulaban a infinidad de personas a dejar la cama para tomar parte en este movimiento general. La misa de Navidad, llamada generalmente la Misa del Gallo, se celebraba a las 12 de la noche del 24 de diciembre en la Iglesia Mayor para recibir el día de la Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesús. En las horas restantes tenían lugar en los demás templos, de modo que toda la Nochebuena se pasaba en misas y animados repiques. Aún hoy es posible reconocer fácilmente en Santi Spíritus las plantas de dos trazados urbanos, el de la Villa de los Españoles, integrado por las calles casi paralelas, y el del asentamiento primario de los aborígenes, caracterizado por la irregularidad de las calles. Esa disposición en extremo irregular del barrio de Jesús María, aledaño a la iglesia de Jesús Nazareno, es un remanente de la disposición de las aldeas indígenas en las que las viviendas se colocaron sin seguir un orden predeterminado.
Otra institución medieval de la villa fue el Hospicio de los Frailes de la Merced, establecido hacia 1650 en la esquina de la calle Real y el Boquete del Coco. Tras ser abandonado por los frailes, fue reedificado en 1764 como una austera edificación de 2 plantas destinada a la sede del Cabildo, la carnicería y la cárcel. Por tanto, es la más antigua edificación civil de la villa. En el siglo XIX se le hicieron transformaciones en sus fachadas y su amplia techumbre de armadura fue profusamente decorada con motivos pintados a mano alzada con influencia renacentista donde aparecía la imagen del Espíritu Santo. Es uno de los exponentes más antiguos de la rica tradición de techos decorados espirituanos, a la que pronto dedicaremos otro espacio de tesoros espirituanos. Y así nos despedimos con la invitación a que nos acompañe cada semana y descubra junto a nosotros verdaderos tesoros de la historia y la cultura de Santi Spíritus. Nos vemos.